Bienvenidos a la cuarta sesión del PAE de latín. El día de hoy vamos a continuar con la información gramatical y hablaremos de un nuevo texto, el texto de Cicerón. Las características que les pedí de la tarea que investigaran hoy las voy a preguntar en un momento. En la sesión anterior la pregunté. Bueno, ahora vamos a continuar con las características que rige este texto. Bueno, el texto de Cicerón es fundamental para la literatura latina porque Cicerón es un maestro dentro de todos los ámbitos, tanto de la política, la filosofía, la oratoria, el derecho, la historia. En cuestiones culturales también da mucha información. Entonces todo lo que dice Cicerón aparecerá en ciertas preguntas importantes que haremos a lo largo de estas sesiones. Bueno, Cicerón es un autor fundamental porque Cicerón es muy mal político, pero sí es muy bueno como escritor, transmisor del pensamiento griego, traduciéndolo y adaptándolo al latín. Por lo tanto, es un autor de estos que ya no existen, de estos autores que vamos a aprender en las siguientes generaciones y que hasta el día de hoy van a seguir marcándonos un verdadero y gran discurso, porque gracias a él es que se construye un buen discurso, un discurso que parte de la oralidad, pero también de la buena gramática, del buen latín, y este autor fundamentalmente es un autor muy agradable para la lectura, y tanto por la observación que hace de todas las cuestiones históricas y políticas, como les acabo de repetir, ha abierto este autor una gran cantidad de obras que se escriben en torno a esta figura. Es un gran maestro, es un excelente autor y es un modelo a seguir dentro de la literatura. Estos dos que hemos observado, tanto Julio César como Cicerón, se convierten en maestros de este estilo. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver ahora en la lectura del texto y vamos a analizar las partes que tiene el texto. Lo voy a volver a poner, ahora proyectaremos esa exposición de la computadora y escucharán mi voz como en la sesión pasada. Bueno, y después me haré unas otras referencias a lo que dice el texto y a las características tanto literarias, artísticas y gramaticales que posee la propia obra. Bueno, sigamos entonces en este estudio ciceroniano y ustedes se tendrán que convertir en admiradores de Cicerón, porque Cicerón es un autor fundamental para la literatura latina. Prácticamente pertenece al siglo de oro de la República Romana y es verdaderamente el escritor que más se enseña en las escuelas. Bueno, hasta aquí y nos vemos en un momento. Gracias.
No sé cómo. No, más atrás. Más atrás, más atrás. Que no se vea chueco así. Comenzamos con el texto de Cicerón. Es el tratado llamado de la amistad. Esta para nosotros es la lección número 6. En latín se dice lectio sexta. Cicerón es uno de esos autores importantes para la gramática y para el derecho romano. En este caso es un texto que habla de la literatura de los grandes autores del pasado. Aquí Cicerón va a explicar cuestiones culturales como cómo llevaban los romanos con los profesores y cómo esos profesores enseñaban a los alumnos. Fíjense que el arte de la enseñanza y de la educación en el mundo antiguo no es como ustedes lo pueden imaginar hoy. El arte de enseñar en el mundo antiguo es muy diferente. Por este lado nosotros podemos decir que es una manera muy distinta de verlo, porque ahora precisamente el autor y los textos tienen una relación más cercana, pero en el mundo antiguo, en el mundo romano, se llevaban, los papás decidían que la persona en cuestión que iba a dar la clase, que iba a dar la sesión o la asignatura, pues tendría que saber del tema. Entonces llevaban a los jóvenes, a los niños, principalmente a los niños, al maestro, y ese maestro podría ser un escritor famoso, podría ser un autor de literatura, podría ser un político, podría ser un escritor de ciertos discursos. Entonces aquí cuenta Cicerón brevemente que él lo llevaron de pequeño ante un maestro que sabía derecho, y entonces desde la clase número 1 les enseñó derecho de la antigüedad. ¿Y qué es lo que les enseñó? Bueno, pues les enseñó las características que tienen los juicios, el tipo de discurso, cómo se elabora un discurso, cómo se dice un discurso, cómo se plantean ciertas partes importantes del discurso, porque para ellos era fundamental y se llama la retórica. Si ustedes han escuchado esta palabra de la retórica, pues indica el arte de escribir bien, el arte de hablar bien y el arte de saber expresarse con muy buen vocabulario. Bueno, entonces tenemos aquí que dice: Lectio sexta, Marci Tulii Ciceronis, de Amicitia. Y sigo leyendo, dice: Sed ut tum ad senex de senectute, sic hoc libro ad amicum amicissimus scripsi de Amicitia. Tum est cato locutus, quo erat nemo feres senior temporibus illis, nemo prudentior, nunc laelius et sapiens, sic enim est habitus, et Amicitia e gloria excellens de Amicitia loquetur. Luego dice: tu belli me animum parum per advertas, laelium loqui ipsum putes Caius Fanius et Quintus Mucius ad socerum veniunt post mortem Africani, ab is sermo oritur respondet Laelius, cuius tota disputatio es de Amicitia, quam legens te ipse cognosces. Y es el primer fragmento. Bueno, aquí Cicerón nos cuenta cómo fue su experiencia y cómo se sintió al tomar clases con un gran maestro de derecho que se sabía de memoria las partes del discurso, las características que tiene el derecho en la antigüedad, y se sabía también de memoria ciertos registros de palabras específicas para señalar las leyes. Recuerden ustedes que les dije que todo esto lo aprendían entonces de memoria e iban a decirlo de memoria, es decir, no le cambiaban ninguna letra. No son como nosotros, que cuando estudiamos un texto o que hablamos de una lectura, pues nos aprendemos todo, pero hay partes que se nos olvidan y que necesitamos revisar qué dice el texto para saber o explicarlo. Pero en la antigüedad no se valían de eso, se valían solamente de la memoria sin cambiarle datos y partes del texto. Entonces decían un texto de memoria sin quitarle ninguna sílaba ni ninguna palabra y lo explicaban así.
hacían en las clases en la antigüedad, y así lo cuentan los poetas y los autores que refieren acerca de esto. Si quieren fuentes que explican estas circunstancias de cómo hacían las clases o cómo las decían en la antigüedad, pues tienen ustedes ejemplos como del poeta Horacio, del propio Julio César, de San Agustín y otros autores posteriores que también dicen lo mismo. Bueno, ahora vamos a leer lo que dice. Dice el texto. Entonces, en español vamos a leer nuestro texto en español. Sexta lectura de Marco Tulio Cicerón acerca de la amistad. Dice: mas así como entonces yo, un anciano, escribía a un anciano sobre la ancianidad, en este libro yo, muy amigo, escribo a un amigo sobre la amistad. Entonces, habló Catón. Casi nadie era más anciano que él en aquellos tiempos, nadie más prudente. Ahora, Lelio, sabio, pues así se le consideró, y excelente en la gloria de la amistad, hablará sobre la amistad. Quisiera que apartes un poco tu ánimo de mí y pienses que habla el mismo Lelio. Cayo Fanio y Quinto Mucio van a la casa de su suegro después de la muerte del africano. De estos surge la conversación y le responde Lelio. Toda su disputa es sobre la amistad. Al leer esta te reconocerás a ti mismo. Bueno, así lo traduce y así lo explica Cicerón. Ahora volvemos a mí. Voy a volver la cámara hacia mí. Esperen un poco. Otra vez de vuelta. Bueno, el texto de Cicerón nos invita un poco a la reflexión filosófica. En la antigüedad existía un tratado que se llamaba así, el Tratado de la Amistad y el Tratado de la Vejez. Esos dos escritos los realizó Cicerón. Son textos filosóficos que abordan la cultura de cómo veían los romanos a sus antepasados, porque ellos eran muy respetuosos del conocimiento que transmitían los antepasados. No son como hoy, que nosotros solemos hablar o decir cosas ciertamente negativas de los antepasados. En la antigüedad, los romanos y los otros pueblos que también hemos leído un poco de ellos son muy respetuosos de los ancianos. Por ejemplo, no solamente los respetaban en cuanto a la edad, sino también los respetaban en el conocimiento o en la sabiduría o en aquellos temas que dominaban. Es decir, que si nosotros conocíamos a alguien que fuese una persona que tuviera un conocimiento mayor en leyes y él fuera maestro de otros, entonces nos acercábamos a él para aprender. Es decir, nuestros padres, siendo romanos, nos llevaban a la habitación de estos personajes para que estudiáramos con ellos de memoria los textos. Ahora recordemos que los textos no estaban completos y no se estudiaban como hoy ustedes tienen la Constitución política o tienen los artículos de jurisprudencia o de derecho penal, civil o social o mercantil escritos. En la antigüedad no existía esto, entonces lo iban con el experto en leyes y a él lo escuchaban y él empezaba a contar la historia, y todas las historias empiezan precisamente desde este estilo, con una invitación a acercarse, a platicar. Son tomados como diálogos, entonces son discursos creados por exprofeso, se dice, es decir, de la nada, para dar este matiz, y son textos escritos que no se encuentran del todo conservados, es decir, son textos que han recibido algunos añadidos, que se les han hecho ediciones posteriores, etc. Entonces, los textos de la antigüedad empiezan con un discurso en donde el personaje principal, el protagonista, nos va a explicar de qué se trata. Es decir, Cicerón no asume que él va a explicar qué es la ley o qué es la amistad o qué es la vejez o cualquier tema que vaya a explicar. En realidad, lo que hace Cicerón es decirnos: mira, el texto lo voy a comentar con dos voces principales, es decir, pone en voz de personajes famosos su documentación o su persona o su tema de interés. Entonces el tratamiento que hace el autor es así: explica o expone las características que van a ver y los temas que se van a trabajar. No aborda como nosotros directamente, que empezamos con una exposición introductoria
un cuerpo de tema o de texto y al final una conclusión con un ejercicio o una actividad que complete o fundamente. En la antigüedad sí tenían estos pasos, sí lo sabían porque ya estaban organizados y ordenados. Precisamente este tipo de temas y de materias obligaba a que los maestros, tanto en derecho y otras tantas asignaturas que no se llamaban así, recibieran este tipo de formación. Bueno, por un lado tenemos entonces a Cicerón. Cicerón nos muestra en este discurso que escribe este tema basado en las experiencias que le dio el conocer a Quinto Mucio y a Cayo Fanio y a Lelio, porque eran muy sabios estos tres hombres, eran los famosos tres hombres que pertenecieron a la República antes de que Cicerón naciera, y muchos de estos autores o de estos personajes pertenecían a la política interna de Roma. Bueno, ¿qué es lo que consideraban estos personajes? En principio vamos a notar lo siguiente, que estos personajes van a expresar su punto de vista moral y ético acerca de lo que es ser un amigo, que es ser viejo o anciano, que consideran que lo dicen otros autores y citan de memoria estos temas. Por ejemplo, si ya leyeron a Platón o ya leyeron a Aristóteles estos autores, pues los van a citar de memoria. Sea cierto o no sea bien traducido el fondo o la información que tengan. Es decir, no van a ser como nosotros que buscan la frase tal cual y a citarla de memoria, entre comillas, para expresar la información. Es decir, los antiguos no son como nosotros tan cuidadosos en cuanto a las citas. A veces pueden haberlas escuchado de otro profesor o de otro maestro y así decirlas y citarlas. Eso no representa como nosotros ahora sí que nos representa un fraude. En la antigüedad no se pensaba así. Se respetaban y se tomaban las ideas de los otros y se aplicaban en las lecturas. Y todos estos temas, como les digo, entonces van con esa cualidad moral, cualidad didáctica. También tiene un fin propedéutico y didáctico. Estos temas se utilizan para ese fin. Bueno, tenemos entonces el caso de que Cicerón escribe mucho, tiene muchas obras, es un polígrafo. En griego se dice polígrafo, aquel personaje que tiene muchas obras, que escribe mucho y que sabe mucho. Bueno, Cicerón es muy hábil político, en escritor, es abogado, defiende muchas causas y según lo que ustedes ya investigaron, pues hemos dadonos cuenta que la vida y obra de Cicerón es enorme. Es decir, ni 2 años totales nos servirían para completar toda la información sobre Cicerón, tanto en la biografía como en la historia y cada una de sus obras estudiarlas. Entonces aquí brevemente nada más hablaremos de esos datos generales y de la información que recibimos de quién fue Cicerón. Bueno, Cicerón entonces por eso es muy hábil, es un gran maestro, es un gran escritor, es el padre, que los romanos lo llaman el padre de la patria y le otorgan ese título honorífico, y es algo que no les mencioné, pero Cicerón viene de baja cuna, él no nace aristócrata, entonces él sortea esa pirámide romana y llega al culmen, llega a la punta de la política y de la fama. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Pues a que escala en el rubro social y político, pero es mal visto por sus compañeros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con él. Cicerón es un personaje agradable, muy bueno, muy excelentísimo, pero tiene muchas cosas en su contra. ¿Cuáles son sus cosas, las cosas que tiene en su contra? Primero, que no es de cuna aristocrática. Segundo, que tiene muchos rivales y que él se vuelve famoso. Y ya lo completaremos con el otro video que les voy a subir de Francisco Pina Polo, que lo explica mejor que yo, porque Francisco Pina Polo es un experto en Cicerón. Tengo que decirlo, van a encontrar ustedes maestros, siempre grandes maestros, y el maestro Francisco Pina Polo es excelentísimo. Bueno, él informa y él avisa cuáles son las características políticas y literarias de Cicerón, también para que ustedes sepan cuáles son. Bueno, retomamos ahora entonces el siguiente fragmento, el fragmento 2, para que vean ustedes el estilo ciceroniano. Y siempre se ha usado Cicerón para todo, para enseñar latín, porque tiene muy buen vocabulario, porque tiene muy buena sintaxis y muy buena gramática.
y ustedes se van a perder en esos estilos. Y bueno, pasamos entonces a ver el fragmento 2. Voy a dar vuelta otra vez a la cámara y los veo en un segundo. Gracias. Bien, vamos a ver. El segundo fragmento es el más bonito de la obra ciceroniana, porque en este nos explica para Cicerón en la filosofía qué significa la amistad, y aquí va a definir muy hermosamente qué es la amistad. Bueno, vamos a empezar entonces el fragmento sexto del libro sexto, el fragmento 20, y dice: Est enim amicitia nihil aliud nisi omnium divinarum humanarumque rerum cum benevolentia et caritate consensio, qua quidem aut scio ad scepta sapientia nil, quic quam melius homini sit adis in mortalibus datum divitias ali praeponunt, bonam ali honores multi etiam voluptates. Veluarum hoc quidem extremum illa autem superiora caduca et incerta posita non tam in consiliis nostris quam in fortunae temeritate qui autem in virtute summum bonum ponunt. Praeclare illi quidem sed aec ipsa virtus amicitia megignit et continent nec sine virtute amicitia esse ullo pacto potest. Bueno, vean qué bonito. Aquí Cicerón explica qué es para la filosofía latina el significado de la amistad. Y vean ustedes qué belleza tan bonita dice. Bueno, y dice más adelante en la traducción. Van ustedes a extasiarse, que es un libro muy bonito. Dice Cicerón en el libro acerca de la amistad, en el libro 6. La amistad, en efecto, no es otra cosa sino el consenso con benevolencia y cariño de todas las cosas divinas y humanas. En verdad, probablemente nada mejor que ella, exceptuada la sabiduría, ha sido dada al hombre por los dioses inmortales. Unos le anteponen las riquezas, otros la buena salud, otros el poder, otros los honores, muchos incluso los placeres. Esto último en verdad es propio de las bestias, mas aquellas cosas anteriores son caducas e inciertas, puestas no tanto en nuestras determinaciones como en el capricho de la fortuna. Mas aquellos que ponen el supremo bien en la virtud, en verdad lo hacen preclaramente, pero esta misma virtud engendra y mantiene la amistad, y la amistad no puede existir de modo alguno sin la virtud. Es decir, para Cicerón, la amistad son los valores humanos, los valores que todos ustedes tienen, que es decir, que ustedes, para elegir un amigo o una amiga, ustedes piensan que debe de tener y considerar no cualquier cosa, sino que tiene buenos sentimientos, que tiene valores humanos y que tiene sentimientos hacia ustedes, un sentimiento de gratitud, un sentimiento de afecto. Bueno, para que vean ustedes qué interesante es todo lo que dice Cicerón acerca de la amistad. Bueno, ahora vamos a poner el video del maestro Francisco Pínapolo junto con el mío. Bueno, en un momento lo digo. Voy a terminar de dar nada más unas indicaciones y ustedes pues sabrán qué es lo que voy a decir ahora. Bueno, en un momento regreso, jóvenes. Muy bien, regresamos. Con esto cerramos la sesión del día de hoy de cómo se lee el texto de Cicerón con la actividad siguiente. Ustedes me van a localizar el vocabulario principal, no solamente el que viene en la lectura, sino aquel vocabulario que ustedes ya sienten que están cerca de él, que se les parece más al español. Eso me interesa mucho, que ustedes aprendan a reconocer las partes importantes del vocabulario. Y otra cosa más, que investiguen quién es Cayo Fanio, Quinto Mucio y Cébola, por favor, para saber verdaderamente esos nombres de esos personajes que según Cicerón son importantes. Y también uno más, Escipión, que ustedes averigüen quiénes fueron esos personajes, y con eso quedaría cerrada parte fundamental del texto. Vean qué bonito es Cicerón. Cicerón es impresionante que tenga ese conocimiento de sí mismo,
que ya en esa antigüedad hayan pensado que para ellos la amistad es otra cosa más importante que tener o sentir ciertas necesidades humanas, o que también nos acerque a tener propiedades o tener bienes muebles o bienes naturales. Cicerón antepone todo eso, dice que la amistad es mucho mejor. Pero bueno, eso ustedes nos lo dirán en la sesión que pregunte mañana viernes. Entonces ustedes me dirán. Pero bueno, hasta aquí cerramos, y de esta actividad pues van a ser buscar el vocabulario y reconocer quiénes son esos personajes importantes que menciona el autor. Otra cosa que también les voy a pedir es que me hagan un trabajo de la lección de Francisco Pina Polo. ¿Qué vamos a ver en ese video? Bueno, que me tomen en cuenta los puntos políticos, los puntos sociales y las características de Cicerón como personaje dentro de ese ambiente tan difícil, porque él no lo fue fácil, porque venía de baja clase social, y permearse y empaparse de cultura para llegar al nivel de los que nacieron en cuna a veces es difícil. Entonces, eso es importante dentro de esta lección. Me interesa mucho que me lo digan. Bueno, aquí cerramos y nos vemos la sesión de mañana. Hasta pronto.